Gracias y paz, amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes que en este día de reposo nos permiten llegar hasta sus hogares con la bendición del Señor que nos ayuda cada día a crecer más en su palabra, en su entendimiento y sobre todo en la vivencia de lo que significa ser un discípulo del Señor. En esta séptima semana que estamos terminando este día de reposo, este día 8 de marzo, continuando con los temas de Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico, hoy nos corresponde mirar bajo el subtema a los mensajeros del Mesías y su misión. El tema que hoy corresponde, mis amados hermanos, es las advertencias del Mesías referida a la persecución. Para eso tomaremos el texto base de Mateo capítulo 10, versículo 16 al 23, el cual nos llevará a tratar de entender de mejor forma lo que el Señor tiene preparado para nosotros este día. Pero antes, yo les invito a cada uno de ustedes a que juntos pongamos este tiempo en oración para que el Señor ministre su palabra y sobre todo Él abra los corazones para poder comprender el mensaje que hoy nos trae. Ahí donde está, si está manejando, arrímese para que pueda orar junto a nosotros. Si está en casa, doble su corazón hacia el polvo de la tierra, para que nuestro Padre Celestial mire con agrado nuestra actitud delante de Él. Amado Padre Celestial, tú que moras en las alturas, venimos ante tu presencia en este día, reconociendo que solamente tú eres el Hacedor, el que pone en nosotros el querer y el hacer, Señor, el que nos levanta y nos ayuda cada día a ser ese siervo que edifica a tu pueblo, Señor. Padre de los cielos, te pedimos por la vida de cada uno de mis hermanos y amigos oyentes que nos permite llegar hasta sus hogares, a fin de que estos temas expuestos sean para tu honra y para tu gloria. Desde ya sella los labios de quien trae el mensaje, esta reflexión, Padre, a fin de que podamos comprender si las advertencias que tuviste a tus apóstoles siguen aún vigentes y sobre todo, de qué manera hoy en día tenemos que cuidarnos a fin de que no desmayemos y perseveremos en tu palabra, Señor. A fin de que el compromiso que tenemos para avivar las llamas sea a través de tu Espíritu, oh Dios. No por una emoción pasajera, sino más bien por una convicción de lo que tú puedes hacer con tu pueblo, Señor. Padre, gracias te damos por lo que tú nos traes. Te alabamos, te bendecimos y en este día oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Mis amados amigos y hermanos, las advertencias del Mesías referida a la persecución nos debe hacer comprender el texto de Mateo capítulo 10, versículo 16 al 23, que dice: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de los lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan
en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Hasta ahí, mis queridos hermanos y amigos, el texto bíblico. Debemos entender que para los discípulos de Jesucristo deben recordar que somos como ovejas en medio de lobos rapaces, los cuales pueden realizar persecuciones, y ante esto nosotros debemos guardarnos de los hombres. Sin embargo, aún así debemos comprender que en estos textos hay dos hechos significantes, que hemos sido comisionados, que también somos como ovejas en medio de lobos. Y a pesar de eso, el Señor nos da algunos consejos. El primer consejo, que seamos sabios e inofensivos. El segundo consejo, que nos cuidemos de los hombres, de los perseguidores, especialmente del Estado y los religiosos. También nos muestra que hay razones por las cuales seremos perseguidos, por amor al Señor y para ser un testimonio vivo de cómo la persecución a Cristo se realiza a través de sus discípulos. El tercer consejo que nos da es que no nos preocupemos por nuestra defensa, ya que Dios mismo suplirá las necesidades nuestras y su Espíritu hablará por nosotros. El cuarto consejo es que sepamos que las familias serán divididas por causa de su nombre. El quinto consejo es que perseveremos hasta el final. Y por último, el sexto consejo es que huyamos de la persecución, mis amados hermanos. Un texto que a muchos de nosotros quizás no nos agrade, porque nos invita a salir de la comodidad, salir de ese status quo en que nos hemos mantenido. Pero Jesucristo nos manda a que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pero aquí cabe una pregunta: ¿por qué usa la metáfora de las ovejas y los lobos? En la época en que Jesús vivió, los pastores debían enfrentarse al peligro constante de los depredadores que acechaban a sus pequeños rebaños de ovejas. Y es por eso que asimismo los discípulos de Jesús debían enfrentarse a la hostilidad de los incrédulos y sufrir la persecución por su fe. Pero este consejo que dio Jesús a sus discípulos, ¿sigue aún hoy en día vigente? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿Somos realmente ovejas en medio de lobos? ¿Podemos esperar una persecución severa? ¿Por qué tenemos que guardarnos de los hombres? Cuando los discípulos entraron en persecución, o a enfrentar la persecución, ellos debían recordar cosas valiosas e importantes. En primer lugar, que fueron ellos y nosotros también hoy en día comisionados y enviados por Cristo mismo. Por eso es que nos dice: yo os envío. Es Cristo, el Hijo de Dios, quien nos envía. No es cualquier hombre, no es el pastor de tu iglesia, es Cristo el que nos envía. Este hecho debe mostrarnos para nosotros un gran consuelo, porque Cristo sabe lo que nos espera como seguidores y siervos suyos. Es plenamente consciente de que habrá una persecución venidera, pero a pesar de eso nos envía a que hagamos una tarea. Mis amados hermanos y amigos, al protegernos y librarnos puede enseñarnos acerca de la protección de Dios.
Puede enseñarnos a confiar más y más, logrando que maduremos como creyentes. Puede tomar nuestro sufrimiento y tocar el corazón de los perseguidores, llevándolos a rendir sus vidas para Cristo. También puede librarnos mediante la muerte misma, llevándonos a dormir ese sueño eterno, del cual seremos despertados con su segunda venida. Para Cristo es importante el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Para Él es esencial la salvación del hombre, que Él conozca de su palabra y la oportunidad que Él tiene, el ser humano. Por eso, a pesar del rechazo y la persecución por parte de muchos, todavía es preciso seguir proclamando el mensaje, de modo que algunas puedan ser salvados. El discípulo, cuando es enviado como oveja en medio de lobos, también es comisionado por Cristo. Y esto implica una persecución segura. Estamos en un mundo que se opone día a día al Evangelio. Por eso, mis amados hermanos, como discípulos del Señor, debemos ser conscientes de esperar la persecución. No nos debe tomar esto por sorpresa en ningún momento. Estar conscientes que esa persecución es una leve aflicción en comparación con la gloria que nos espera. Esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así nos dice en 2 Corintios 4:17. Por eso todo creyente debe saber que lo mirarán con sospecha y que sufrirá algún grado de abuso, burla, rechazo, mofa, e incluso dentro de su propia familia. Por eso nos dice, el primer consejo nos dice que seamos prudentes e inofensivos, como serpientes, y tan inofensivos como palomas. ¿Pero qué significa ser prudente como serpiente? Significa operar con quietud, cautela y con inteligencia, operar con una estrategia planificada, vislumbrar rápidamente el peligro y escapar de él. Significa ser una persona de visión e iniciativa, conocer los propios recursos y saber cuándo avanzar y cuándo retirarnos. Avanzar con el ataque y mensaje cuando la oportunidad se presenta. Pero también significa que debemos retirarnos en silencio cuando hay una eminente amenaza de peligro, mis hermanos. Sencillos como palomas, ser honestos y sin segundas intenciones, sin tratar de utilizar tácticas engañosas o manipuladoras para alcanzar un objetivo. Debemos ser verdaderos tanto en nuestra relación con Dios como en nuestra vida cotidiana. Por eso es que la honestidad es la mejor arma que podemos vivir. La integridad y la sinceridad debe ser una de nuestras mayores virtudes. Por eso, mis hermanos, Mateo trae implicaciones inmediatas a través de cada uno de sus textos y sus pasajes. ¿Cómo deben ser realmente nuestras relaciones? ¿Cómo debe ser nuestra actitud frente a los demás? Como ovejas en medio de los lobos. Pero también es importante reconocer que como mensajeros del pueblo de Dios estamos expuestos a un mundo de hombres malos, que son los lobos. Por eso tienen que ser dos cosas importantes. Tener la sabiduría de la serpiente ante el peligro. Pero ¿qué es lo que hace importante en este pasaje bíblico la serpiente? Ella trata de escapar inmediatamente cuando ve que hay peligro. En lo posible se mantiene oculta. Siempre está en silencio, callada. No se expone innecesariamente. Busca preservar su vida. Busca preservar su vida. E inofensivos como palomas. El testigo del Señor debe tener esa mente de la serpiente y el espíritu de la paloma.
sabio en poder percibir las amenazas y responder sin pasión alguna. No debe provocar ni dejarse provocar. Debe cuidarse de ser engañado y no engañar a nadie. Debe operar en su corazón toda defensa para evitar ser dañado y tampoco dañar a alguien. Eso es lo que nos trata de decir el versículo 16. Una sabiduría que no está llena de malicia, sino de una autoprotección, de entender la situación en la cual estamos atravesando y actuar en consecuencia de ella. Por eso no debemos malinterpretar las palabras del Maestro. Debemos analizarlo de manera clara, contundente, a fin de que no haya engaño en su palabra. También nos dice el segundo consejo, que nos cuidemos de los hombres. En la persecución debemos diferenciar los perseguidores. ¿Cuáles son? Primero, los hombres en general, aquellos que están en contra del Evangelio, los religiosos, aquellos que creen ser dueños de la verdad, los fariseos de este tiempo, que limitan nuestro actuar y nuestra forma de ser o sentir o vivir el Evangelio. Al igual que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, que eran los fariseos. Y el tercer grupo de perseguidores, el Estado. Hoy más que nunca vemos en diferentes países de tendencia socialista cómo van imponiendo sus ideas y coartando la libertad de culto. En Centroamérica tenemos algunos países que les es prohibido congregarse o abrir nuevas iglesias. En Europa, la persecución constante por parte del Estado hacia el pueblo cristiano se ha hecho más inminente en estos tiempos, en donde hemos visto a personas que por estar orando en silencio han sido arrestadas, mientras que otras tendencias minoristas se desenvuelven con facilidad atacando a los cristianos y frente a eso no hay repercusiones. El Estado como tal ha propiciado esta persecución al pueblo de Dios. Por eso los hombres como personas, como él mismo, perseguirán a los creyentes. Pueden volverse y se volverán brutales bestias cuando no les guste, ya que su naturaleza depravada, similar a la del lobo, comienza a manifestarse. Se vuelven engañosos, explotadores, mentirosos, presentando una doble cara. Y estos con frecuencia hieren o destruyen a los creyentes, atacando su reputación o sometiéndoles por la fuerza. El ataque puede ser por un trabajo, una posición o una creencia. Esto quizás nos puede resultar impactante e incluso aterrador en un primer momento. El ver que Jesús nos advierte sobre la posición que encontraremos en nuestro camino y la forma de violencia física que tratarán de imponernos a nosotros desde autoridades religiosas y civiles. Sin embargo, debemos recordar que es importante para nosotros esta advertencia. No solo fue pertinente en el contexto histórico en el que fue entregada, sino también hoy en día, mis hermanos. La instrucción fue dada frente al poder religioso y civil que estaba gobernando en los tiempos de Jesús. Cuando los fariseos se unieron con la casa de Roma para perseguir a los seguidores de Cristo. Jesús, al predicar la llegada del reino de Dios y su propia identidad como hijo de Él, representaba una amenaza para el sistema establecido en su tiempo. Por lo tanto, sus seguidores corrían el riesgo de ser perseguidos por autoridades religiosas y civiles. Especialmente los religiosos de aquel tiempo y los religiosos de hoy en día. La gente de las sinagogas e iglesias se esmeraban por tratar de destruir al pueblo de Dios.
La iglesia hoy en día está llena de personas que no han entregado realmente su vida a Dios. No conocen personalmente a Cristo. No tienen esa intimidad, esa comunión. Por eso el creyente que realmente vive y enseña y se juega por Dios y su justicia, a veces perseguido por quienes están en la iglesia, porque no han entendido a Dios y su justicia, y sobre todo a su misericordia. Y llegan a mostrar dos caras, hablando mal del verdadero creyente, con chismes, injurias, insultos por debajo. Y lo triste y lamentable es que hay muchos creyentes que también se quedan gustosos a escuchar cómo hablan mal de su hermano. Llegan a esos extremos, buscando destruir la reputación de un buen siervo de Dios y de una persona, dependiendo de la sociedad en la que viven. La tragedia, mis queridos hermanos, es que la persecución puede ocurrir con frecuencia dentro de las paredes de la casa de Dios. Cuando alguien no está de acuerdo con un hermano, con un pastor, con un diácono, inmediatamente van sobre ellos, utilizando todas las artimañas que les es posible, a fin de destruir a quien no está de acuerdo con sus ideas. Las autoridades civiles del Estado perseguirán a los creyentes en todo el mundo. Siempre han sido y serán arrastrados y perseguidos de manera inmisericordia. Y en Juan capítulo 15, versículo 18 al 20 nos dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, ¿qué debemos de esperar nosotros? ¿Qué debemos de esperar nosotros, mis hermanos? Es parte del discurso que Jesús da a sus discípulos en su misión de predicar el Evangelio. En este discurso nos prepara para la oposición que tenemos diariamente que enfrentar, mientras compartimos el mensaje de salvación y vida eterna. Hay países donde lastimosamente cada día se va agravando el poder predicar o compartir su palabra. Pero nosotros debemos perseverar, mis hermanos. Debemos perseverar. Dar un buen testimonio cristiano. Es lo fundamental en la expansión del Evangelio. El mismo hecho que los discípulos hayan sido llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio demuestra que el mensaje de Jesús no es algo que se guarda para uno mismo, sino que se comparte con otros, que se comparte vivamente con otros. Y por eso nos deja unas lecciones muy importantes en cuanto al carácter de los religiosos. Estos pueden estar engañados de creer que sirven o rinden servicio a Dios al perseguir a los creyentes. Juan 16:2. Rara vez las iglesias desean ser perturbadas cuando el Evangelio de Dios es predicado o se intenta un verdadero ministerio para Dios. A veces la iglesia está tan enfrascada en su formalismo y el modo antiguo de hacer las cosas que no alcanza a ver la verdad. Y persiguen a quien predica contra el pecado. Se sienten ofendidos, humillados. Hoy en día las iglesias quieren circo, quieren espectáculo, no quieren la verdad, no quieren ser confrontados con el pecado. Antiguamente, mis amados hermanos, cuando usted predicaba en contra del pecado, el corazón del hombre cambiaba y se volvía a Cristo, se volvía a Dios. Hoy en día, cuando usted confronta y predica contra el pecado, el hermano se cambia de iglesia. Le resulta mucho más cómodo esto, antes que otra cosa. Le resulta más cómodo, mis hermanos. Por eso, con demasiada frecuencia, los miembros de la iglesia han perseguido al mensajero o maestro del Señor.
A veces han destruido en un lugar específico el ministerio y la reputación del siervo de Dios. Pero Dios siempre ha demostrado ser fiel. Ha seguido usando a sus siervos y lo ha hecho maravillosamente. Y siempre lo usará a su siervo cuando es perseguido por causa de su nombre. Por eso nos llama a estar dispuestos a compartir nuestra fe en todas las situaciones, incluyendo las más difíciles. Incluyendo las más difíciles, mis hermanos. Encontraremos oposición en personas que están quizás a nuestro alrededor. Pero debemos recordar que nuestra fe es más importante que cualquier otra cosa en esta vida. El testimonio del buen cristiano demuestra valentía y fe sobre todas las cosas. Y al seguir nosotros el ejemplo de los apóstoles, podemos estar seguros de que estamos haciendo la voluntad de Dios, recordando siempre que nuestra fe es nuestra prioridad y servir al Señor, nuestro dogma y nuestro lema. Por eso es que el creyente debe cuidarse de los hombres de altas posiciones, ya sea en la iglesia, el Estado o en el mismo convivir diario, ya que muchas veces cuanto mayor es la posición, mayor es la persecución que puede ser ejecutada. Por eso Pablo fue azotado 5 veces por los religiosos. ¿Y acaso nosotros estaremos exentos de sufrir penalidades tampoco? El creyente es perseguido por amor al Señor o a su causa. El creyente debe procurar vivir para Cristo y avanzar en su causa. El hombre natural, ya sea del mundo de la iglesia, no entiende las cosas de Dios y de tal manera se opone a ello. Por eso nos dice la palabra del Señor en Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y en 2 Corintios 4:11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Por eso el creyente es perseguido, para poder ser un testimonio a sus perseguidores, ya que no hay mayor testimonio en favor de Cristo que el de un creyente que testifica en vista de la persecución. Mis amados hermanos y amigos edificados en la palabra, al permanecer nosotros firmes, demuestra la verdad del Evangelio. Ese mensaje de amor y salvación es visto claramente por el perseguidor. El parecer firme da al Espíritu de Dios una singular oportunidad para alcanzar con la verdad del Evangelio los corazones de aquellos que están presentes. El permanecer firmes es un testimonio contra los perseguidores. Muestra cuán profunda es la maldad y el mal de sus corazones. En el día del juicio serán un testimonio contra ellos mismos. Será un testimonio contra aquellos mismos, mis hermanos. Y en Santiago 5:10 nos dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tomad como ejemplo. Es de ahí cuando Jesús advierte a sus discípulos: ¿cómo vamos a enfrentar estas situaciones? Pero sin embargo también nos dice que será el Espíritu de Dios el que hablará, el que obrará, y el que nos dirá qué debemos comprender en ese momento. No será la sabiduría del hombre, será la sabiduría de Dios. Siempre y cuando nosotros le permitamos que el Espíritu de Dios tome el control de nuestras vidas. Por eso es importante tener en cuenta que esto no significa que no tengamos que prepararnos para enfrentar situaciones difíciles. Pero sí significa que en lugar de preocuparnos por lo que podríamos enfrentar en el futuro, debemos equiparnos con la armadura de Dios para enfrentar los desafíos que podrían presentarse. Por eso es necesario e imperativo discernir y estudiar la palabra del Señor.
Orar buscando esa intimidad con el Señor, porque a medida que más tiempo pasamos con Él en oración, más los llegamos a conocer. Y sobre todo, estar preparados para compartir nuestro testimonio y nuestra fe cuando se presenta la oportunidad. Cuando lo hacemos de esta manera, todas las dudas que tenemos son desechadas. Muchos se preguntarán, ¿y cómo pueden saber que realmente es el Espíritu de Dios el que está hablando a través de ustedes? Quizás por la paz, la convicción y la fe y la elocuencia con que hablarán la palabra de Dios. No desde su conocimiento, sino desde el fortalecimiento de la fe en el Señor. Por eso es que el tercer consejo es claro, es no preocuparnos por la defensa, porque nunca seremos abandonados para defendernos contra cualquier posible persecución. Dios nos da lo que debe decirse. Él nos da la respuesta en el momento preciso. Y así lo dice en Mateo 10:19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. El Espíritu de Dios realmente opera en el hablar en el creyente, porque Dios mismo está con el creyente. Y en Lucas 21:15 dice, porque yo os daré palabras y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Por eso, mis hermanos y amigos oyentes, cuando un creyente es llamado a defenderse a sí mismo, con frecuencia está nervioso y ansioso. La pregunta es, ¿cómo hablar en defensa propia? Y todos nos hemos hecho esa pregunta. Algunos quizás desconfían de su propia habilidad, se sienten incapaces, porque pocas veces se presentaron de alguna forma a defender el Evangelio. Quizás no tuvieron que hacerlo como Moisés o como Jeremías. Algunos tal vez desconfían de sus propias emociones y estas le traicionan por sus nervios mismos, por su ansiedad, porque nunca han hablado en público. Pero es necesario tener que estar preparados para defendernos frente a otros. Pero para eso involucra confianza en Dios en cuanto a qué decir, cómo decirlo y por qué decirlo. Solamente Dios conoce el corazón de los perseguidores y de toda otra persona presente. Por eso Él solamente sabe lo que hay que decir para tocar esos corazones o para servir como testigo contra ellos mismos en el futuro. Y es por eso que Jesús habla hacia sus discípulos, los prepara, les pide que sea el Espíritu de Dios el que les lleve con sabiduría. No estamos solos, mis hermanos. Tenemos el Paracleto, abogado tenemos en Cristo. Debemos depender completamente de Dios en nuestra vida diaria, reconociendo que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. También nos anima a ser valientes de nuestra fe. Pero, ¿estamos realmente haciéndolo así? ¿Estamos vivenciando la palabra de Dios como Él nos pide? ¿Estamos realmente, mis hermanos, haciéndolo así? El cuarto consejo es saber que las familias serán divididas. Que las familias serán divididas. Es uno de los versículos más impactantes en la Biblia y para muchos difícil de aceptar. Jesús nos está diciendo que vamos a enfrentar en nuestro camino perseguidores, incluso la misma muerte, en manos de nuestros propios seres queridos.
Algunos creen que Jesús está hablando literalmente, advirtiendo a los discípulos de su familia. Cuando estos se convertirán en enemigos, los perseguirán en su camino. Otros estudiosos de la palabra de Dios creen que esto es figurativo, que está destinado a subrayar la importancia de la lealtad a Dios por encima de las demás cosas. Pero más allá de eso, mis hermanos, debemos entender lo que nos dice en Mateo 10:28, que no temamos a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Por ende, mis hermanos, la propia familia de uno puede convertirse en el peor perseguidor. Cuando nos aíslan de la familia por ser cristianos, cuando hacen burla de nosotros, cuando en una reunión social con la familia dicen, a él no le des tal o cual cosa porque es hermanito. Sí, así empieza con sutileza la persecución. Pero debemos estar preparados para sacar fuerzas de nuestros compromisos con Dios, incluso aún frente a nuestra propia familia. Pero ¿por qué sucede esto, mis hermanos? Los motivos son claros. Por la entrega del creyente a Cristo y a su justicia. Es ahí cuando con frecuencia la familia vive una vida mundana y no puede entender la vida piadosa que fuimos llamados a vivir. Por lo tanto, la familia se opone a un miembro que no deja de participar en ciertas funciones y tradiciones. También debido a la ortodoxia religiosa de la familia o de la iglesia, el miembro de la familia convertido tal vez quiere cambiar o profesar otra doctrina, y la familia se opone a un movimiento de esta naturaleza. Tercero, debido a la entrega del creyente a Cristo, éste debe llegar a ser un testigo dinámico que comparte la gracia y el amor del Señor, un testigo activo, de esa clase que a veces resulta embarazoso por la familia, porque su vida empieza a confrontar el pecado en que vive su familia. Y en Lucas 5:27 nos dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Esto quizás incomode a la familia. Un verdadero testigo no es un hombre de convicción, es un hombre de convicción que está plenamente convencido de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Es fiel a esta verdad, viviendo y testificando de ella, con su vida. Esta convicción y testimonio pocas veces es entendida por nuestra propia familia, quienes tienden a rechazarnos. Por eso es que el creyente tiene que escoger a veces entre la obediencia a Cristo y la obediencia a la familia. Y nada duele más que sea la propia familia de uno que se opone a esos cambios radicales que se empiezan a efectuar en nuestro interior, cuando hemos tomado la decisión de servir y seguir a Cristo. Se opone, y esto nos puede causar dolor. En algunos casos la oposición más severa proviene de los hijos o de los padres, que quieren que la decisión de ellos sea respetada, sin respetar la nuestra. Estos son sentimientos que afectan de una u otra manera al cristiano. Y el quinto consejo que nos da, mis hermanos, es perseverar hasta el fin. Nuevamente el creyente tiene que esperar la persecución. Todo el mundo se pondrá a él, por amor a mi nombre, dice la palabra del Señor. El auténtico creyente vive y da testimonio del nombre de Cristo, que es el nombre de justicia y de negación propia. La persona que persevera hasta el fin será salva. Y aquí notamos algunos aspectos. La persecución tiene un fin, es transitoria, terminará.
La perseverancia es posible. Y como creyentes verdaderos e hijos de Dios debemos perseverar, ya que será el Eterno quien nos sostendrá, mientras dura la persecución. En Hebreos 12:3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La salvación y libertad en Cristo nos esperan aquellos que perseveremos, aquellos que queremos una vida de gloria y recompensa, pero que más recompensa que la vida eterna, mis hermanos. Por eso dice en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Podemos notar, mis hermanos, aquí, en el texto bíblico, que seremos aborrecidos de todos, de todo el mundo, de las personas, de los religiosos, del Estado, y ahora se incluye la familia también. Y esto va a ser doloroso, ser objeto de conversaciones de infamias, chismes y abusos. Pero debemos recordar algo importante, que es por amor a Cristo, que eso nos asegura la salvación, nos mantiene firme y nos da una garantía y una promesa gloriosa y una recompensa en Cristo. Los perseguidores, mis hermanos, son meros hombres, pueden oponerse y causar problemas, incluso pueden matar el cuerpo. Sin embargo, debemos entender que los perseguidores no pueden matar nuestra alma. Este cuerpo pronto pasará. ¿Por qué vamos a sacrificar la eternidad por algo que solamente durará un poco más? Los perseguidores son meros hombres que también morirán y también enfrentarán el juicio de Dios. Y es ahí cuando viene el sexto consejo que nos da. Huir de la persecución, mis hermanos. Huir de la persecución. Lo que Cristo había dicho a sus discípulos es menester también hoy en día. Si era rechazado el mensaje del discípulo, debía dejar la casa o la ciudad. Debía salir rápidamente de donde estaba. El creyente debe ser prudente, percibir el peligro y huir, como lo vimos en Mateo 10:16. Ahora, por tercera vez, Cristo dice, cuando os persigan, huid. Cristo tiene cuidado de nosotros, de nuestra seguridad. Y por eso en 1 Pedro 5:7 nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, mis hermanos. Cristo quiere que otra gente escuche el Evangelio. Algunos son receptivos. Es mejor ministrar a quienes son receptivos que echar las perlas a uno. De uno el Evangelio, es decir, a los cerdos. O permitir que los lobos destruyan nuestra vida. Cristo quiere un testigo contra todo aquello que le rechazan. Por eso es preciso que sepan cuán terrible es su pecado, su vergüenza, su frialdad y su dureza. Esa amargura que llevan escondida en su corazón y sobre todo que les hace tener una enemistad con Dios. Si ellos logran ver esa verdad bíblica del propio corazón de su vida, quizás se puedan rendir a Dios. Quizás puedan entregar su vida a Cristo. De lo contrario, verán al testigo de su persecución levantarse contra ellos en aquel terrible día del juicio. No es común, mis hermanos, encontrar coraje y convicción hacia una causa. No es algo tan extraño, ya que algunos tienen coraje y algunos están entregados a una causa. Por eso, mis amados hermanos, es importante entender dos puntos significativos. En la vida hay dos tipos de entrega entre los hombres. Primero, existe una entrega razonable y racional. Esta clase de entrega puede ser tan intensa que soporte la persecución hasta la muerte. Segundo, existe una entrega fanática e histérica. Esta clase de entrega puede ser tan irracional de arrojarse a sí misma al martirio.
Hay varias cosas que hacen que el coraje y la entrega de los creyentes sea diferente y distintivo. Los creyentes sufren por causa de una entrega a la verdad, tal como lo ha revelado Cristo en Juan 3:16. Los creyentes intentan escapar a la persecución y a prevenirla, obedecen a Cristo y huyen de ella. No cortejan el peligro, ni son temerarios. Los creyentes encaran la persecución solamente cuando no pueden escapar de ella. En este punto se manifiestan firmes por el Señor y su fe, confiando en que Dios pelea la batalla por ellos. El verdadero creyente aceptará el martirio por su fe, pero no lo buscará, porque lo que busca es vida y libertad para seguir proclamando de Cristo resucitado, de su mensaje de amor, su mensaje de eternidad, su mensaje de redención, mis amados hermanos. Por eso, carísimos hermanos, es importante para nosotros entender que la vida no significa cobardía. Por el contrario, podemos entenderla como una forma de ser sabios y cuidadosos. Si enfrentamos la persecución, no necesitamos probar nuestra valentía arriesgando nuestras vidas. Podemos aprender de Jesús, que nos dijo, huid, para mañana pelear esa buena batalla de la fe. A veces es necesario pelear una batalla para ganar la guerra. Y la batalla la pelea el Señor por nosotros. Que sea Él ministrando su santa palabra, que sea Él bendiciendo su palabra. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Y esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Paz a vosotros.